Un saludo cordial a todos los presentes en este congreso. El estudio se titula La escritura metacognitiva en la experiencia de formación del futuro licenciado en educación, realizado por la profesora Vilma Benavides Méndez y quien les habla Gloria Vera de Orozco. En los programas de formación de maestros de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico, concretamente al interior de los programas de Español y Literatura y Educación Infantil, se ha generado la reflexión de mejorar la estructura curricular sobre la base de la investigación, la práctica pedagógica y los procesos de lectura y escritura. El objetivo de este estudio es mostrar los resultados de una reflexión metacognitiva realizada con los maestros en formación, donde se tuvieron en cuenta ejes de análisis como la epistemología, la pedagogía, la didáctica y la investigación. Este estudio forma parte del proceso de investigación que se lleva a cabo en el colectivo del Grupo Inglés, que trabaja lectura, escritura, pedagogía y desarrollo humano, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico y reconocido por Colciencias. Cuando la formación de formadores se convierte en objeto de reflexión e investigación, se torna más complejo comprender el proceso y es necesario crear mecanismos de acción para autorregularla. La praxis que se genera en cada estudiante en formación los obliga a consolidar sus bases paradigmáticas y retomar caminos complejos en la enseñanza. La postura epistemológica se aborda desde la lectura e interpretación crítica de las teorías que influyen en el quehacer pedagógico. Por lo tanto, asumir el proceso de formación de formadores desde una teoría de la complejidad implica reorientar las propias desde la subjetividad de los sujetos que aprenden, teniendo en cuenta el análisis del contexto situacional e histórico, la relación de la teoría con la práctica, las relaciones de poder en el aula. El grupo de investigación de prácticas pedagógicas ha dado a conocer esta problemática en torno al currículo que existe en la universidad. Es un currículo asignaturista. Las prácticas tradicionales de los maestros en las escuelas en convenio y los problemas de interpretación y producción textual que tienen los futuros licenciados y el estado de la investigación en el escenario universitario son problemas que están surgiendo. En esta intervención se abordarán los resultados de una reflexión metacognitiva que se realizó desde un paradigma interpretativo de enfoque hermenéutico, utilizando una matriz DOFA con el objetivo de conocer lo que pensaban los estudiantes de su propia formación. Se espera que el maestro en formación tenga una mirada crítica, argumentativa y reflexiva donde reconozca cada uno de los aspectos éticos que establecen las prácticas y saberes pedagógicos en los procesos de interacción del lenguaje, puesto que el lenguaje permite a los seres humanos reflexionar sobre el contexto, aprenderlo y conocerlo. En el campo epistemológico, los testimonios de los futuros licenciados reflejan de algún modo su actuación en el contexto real de sus prácticas, al momento de responder a la matriz DOFA que orientó la recolección de los datos y que resume lo que cada uno piensa en cada categoría de análisis. En el eje de la epistemología se muestran algunas opiniones de los maestros en formación consignados en sus diarios de campo. Estas opiniones reflejan, por ejemplo, la formación exige lectura permanente para orientar el aprendizaje con empeño y compromiso. En las interacciones con los maestros tutores se hizo evidente que algunos llevan un plan de clase, otros siguen al pie de la letra el libro e incluso llegan a la improvisación. Otro estudiante escribe: me enfrenté a un contexto educativo totalmente diferente al de mi época escolar. Aprendí de mis estudiantes y de la institución, los cuales me aportaron elementos significativos para mi formación personal y profesional. Pero también demostraron algunas debilidades. Por ejemplo, cuando expresan, se dificulta llevar a la práctica algunas teorías porque no son fáciles de comprender y a la hora de aplicarlas se vuelve un caos. La teoría de aprendizaje significativo se dificulta aplicarla por el corto tiempo que tienen las horas de clase. A veces se sugiere ir al grano. Una de mis debilidades es la ausencia de conocimiento sobre la fonética, la fonología y la etnolingüística. Desde la pedagogía y la didáctica, la reflexión fue igualmente profunda. Los estudiantes en formación descubrieron en el campo de sus prácticas el poco manejo que los tutores hacen de la interdisciplinariedad como campo de estudio. Las dificultades que presentan los niños en las habilidades de lectura, escritura y oralidad en el área del lenguaje ameritan replantear la visión mecanicista e instrumental y por una visión holística que fortalezca los procesos de adquisición y enseñanza del lenguaje.
La didáctica entendida desde la reflexión sistemática y crítica sobre los saberes y la práctica pedagógica conlleva que la enseñanza se vuelva significativa en la medida en que se formen maestros comprometidos con una mentalidad abierta al cambio, con un espíritu investigativo y con una capacidad para trabajar en equipo. En esta categoría de análisis, los estudiantes escribieron, por ejemplo: las diferentes estrategias y técnicas implementadas en el aula ayudaron a la comprensión de las temáticas trabajadas. El docente busca estrategias lúdicas para que los estudiantes se entusiasmen por aprender la literatura. Como docentes en formación estamos en constante búsqueda de estrategias que hagan la clase dinámica y que mantengan a los estudiantes motivados. Pero también escribieron debilidades, como por ejemplo, debemos profundizar en los seminarios universitarios sobre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. El trabajo en el aula muchas veces sigue al pie de la letra del libro. El docente universitario utiliza como estrategia muchas exposiciones para avanzar en el programa. Hace falta que se fortalezca más el componente pedagógico en la universidad. Existe poca relación pedagógica y didáctica con las demás disciplinas del lenguaje, entre otras opiniones de los estudiantes universitarios. Los estudiantes reconocen que hay escuelas en contextos socioculturales difíciles. No hay una formación pedagógica ni el conocimiento para los problemas ni para apoyar a los padres de familia. Además, la escuela no cuenta con recursos didácticos apropiados para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico. Sin embargo, se observa que en los contextos escolares donde hacen presencia los maestros en formación, la pedagogía por proyectos que ellos implementan da resultados. El docente es investigador y acompaña a sus estudiantes a que aprendan a investigar. No todas las escuelas asumen este enfoque metodológico porque desconocen la política pública. Este enfoque metodológico de la pedagogía por proyectos es una propuesta de formación en la investigación. Entonces los proyectos pedagógicos son negociados con los niños, son planeados en conjunto, ejecutados, evaluados y sistematizados. Los estudiantes universitarios dan algunos ejemplos de este campo. Por ejemplo, escriben: la investigación marcó la ruta que no conocíamos, sin embargo permitió conocer los gustos e intereses de los estudiantes. De igual forma reconocimos su desarrollo evolutivo y las falencias más recurrentes. El proceso de observación y el diario de campo fueron fundamentales en la construcción de un diagnóstico, el cual permitió establecer unas categorías de análisis e identificar el problema objeto de estudio. El tema de investigación hizo pensar en la posibilidad de pertenecer a un grupo de investigación, entre otras opiniones, pero también consignaron algunas debilidades. Se dificulta el trabajo interdisciplinar al momento de detectar problemas en el aprendizaje. Cuando los contextos escolares son difíciles y conflictivos, no se puede intervenir. Necesitamos más orientación en el manejo y categorización del diario de campo. Los procesos de investigación a veces no avanzan por falta de asesores universitarios. Estas son algunas de las dificultades que muestran los estudiantes en la universidad. Entre las conclusiones podemos decir que desde la Ley 115 la propuesta está orientada a la formación de sujetos investigadores y la investigación se genera a través del diálogo, del debate argumentado, de la lectura y la escritura que se consolida en los encuentros durante los seminarios de práctica. El maestro en formación, desde su práctica pedagógica, observa el quehacer en el aula, registra en el diario de campo, analiza, categoriza e interpreta los hechos a la luz de las teorías y se fortalece con el apoyo del docente universitario. Se formulan interrogantes, entra en una actitud reflexiva y crítica. Entonces se transforma como sujeto investigador, ya que las investigaciones que realiza se orientan desde su propia práctica en un contexto real. Se considera que la reflexión metacognitiva sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje debe ocupar un lugar central en la formación de educadores, puesto que ella permite una mirada crítica, reflexiva sobre la acción y desde la acción. Muchas gracias.